Y en esta mañana voy a seguir con lo que llevo 2 años y medio, calculaba cuánto tiempo llevaba en el libro de Deuteronomio, y continuamos con este libro no tan conocido, pero que a la vez es tan interesante. Yo estoy aprendiendo bastantes cosas y me gustaría también que vosotros aprendierais algunas de las cosas que yo estoy aprendiendo. El tema que hoy le doy es anunciar la generosidad de Dios, proclamar la generosidad de Dios. Y para empezar, yo cuando era jovencillo, como algunos que hay aquí, algunos ya con algunos años, cuando aún no tienes carnet de coche o cuando estás pensando en tener tu primer coche, lo primero que piensas es un coche que corra mucho. Entonces, nos interesa saber cuál es la velocidad punta, ¿no? Como si pudieras poner el coche a toda velocidad en cualquier lugar. Pero cuando estaba sacándome la teórica de coche, pues ahí con 18 años o así, me dijo el instructor, lo importante no es lo que corre un coche, sino lo importante es que frene bien. Y yo no soy un experto aquí hay muchos expertos en coches, yo no lo soy, pero es verdad que se valoran más los coches más seguros que los coches más rápidos. Porque todos podemos pensar cuáles pueden ser las consecuencias si corres mucho y no frena bien. Entonces, cuando yo leía este texto de Deuteronomio 15, la primera lectura dije, bueno, es sencillo, lo entiendo. Podía ver en mí reflejado, bueno, ciertas actitudes que quizá tenía que mejorar, pero en cierta medida decía, bueno, parece sencillo, parece que las aplicaciones prácticas también me pueden salir fácil. Pero luego cuando entré en estudiarlo un poquito más profundamente, me di cuenta que tenía que corregir, igual como esta visión de jovencillo, lo que significa realmente la generosidad que Dios me demanda a mí y a su pueblo. Y me encontré en problemas. Y cada vez que predicamos la palabra, tenemos que ser claros, la palabra es clara, y yo tengo que intentar clarificar la palabra que ya es clara, y eso es un problema. La segunda cosa que debemos hacer cuando comunicamos la palabra seguramente es ser consistentes. La palabra es sólida, es inmutable, es para siempre, pero el que la representa nunca es tan consistente, no es tan estable, no es tan seguro, pero Dios, por su bondad, permite que podamos transmitirla. Pero la tercera cosa que hay que hacer es que hay que ser valiente. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo, que penetra ahí donde no puede entrar nada más. Y cuando la tenemos que exponer hay que ser valientes. Y lo que me encuentro que haciendo esta rutina de predicar libro por libro o capítulo por capítulo, me encuentro con textos que tienen problemas. Tengo problemas. Y que normalmente no se habla sobre ellos, ni se habla de las temáticas que en ellos encontramos. Y nosotros en nuestra fórmula de bendición de Dios, siempre pensamos en todo lo que Dios nos da. En otras palabras, cuando hablamos de bendición de Dios, digo, el Señor me da un empleo, el Señor me da una familia, el Señor me da salud, el Señor me da esto, me da lo otro, me da y me da. Pero después de leer este texto, y este es mi objetivo, y lo digo claramente, porque es el que a mí me ha tocado, es que la bendición de Dios no se mide por lo que Él te da. Se mide por lo que tú estás dispuesta a devolverle. Y esto es tener un corazón generoso como el que Dios ha mostrado para con nosotros. Entonces, cada vez que nosotros damos gracias a Dios, nos deberíamos preguntar si en la misma medida nosotros le devolvemos algo a Dios. Y sabes, ahí soy un usurpador de lo que es de Dios. Soy un ladrón de las bendiciones de Dios y solo pienso en las velocidades, no pienso en la estabilidad que la verdadera bendición nos da. Vamos a leer el capítulo 15, es una lectura más o menos larga. Prestar atención, hay 3 temáticas: préstamos a pobres, luego hay esclavos y luego hay ofrendas de primogénitos.
Esos son los 3 temas, entre comillas, claves. Y a ver si podéis encontrar donde yo sugiero el tema de proclamar o anunciar la generosidad de Dios, porque también lo he intentado sacar del texto. Dice, y voy a leer la versión internacional, no sé, ¿tú aquí tienes la versión internacional? Bueno, pero da igual porque es un poquito más fresca, no tan literal, pero si sigues la Reina Valera, pues tampoco hay problema porque la puedes seguir. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Aquí está más o menos el título de la predicación. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, al extranjero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre vosotros no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da, para que la poseas como herencia. Y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá, como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Y cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierras tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que, por acercarse el año 7º, el año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá, pero yo te ordeno que seas generoso con tus hermanos los hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Segunda parte. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías, abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad, por eso te doy ahora este mandamiento. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia, y le va bien contigo, te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo. Un chiste un poco... Así se convertirá en tu esclavo por vida. Lo mismo harás con la esclava. No te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus servicios durante esos 6 años te costaron apenas la mitad de lo que le habrías pagado a un empleado. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Y último apartado. Apartarás para el Señor tu Dios todo primogénito macho de tus manadas y rebaños. No pondrás a trabajar al primogénito de tus bueyes, ni le esquilarás al primogénito de tus ovejas. Cada año tú y tu familia lo comeréis en la presencia del Señor, tu Dios, en el lugar que Él habrá de elegir. Y si alguno de esos animales está cojo o ciego o tiene algún otro defecto grave, no se lo presentarás en sacrificio al Señor, tu Dios. En tal caso, tú lo puedes comer en tu propia ciudad, como si fuera una gacela o un ciervo, estés o no ritualmente puro, pero no comerás la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. Hasta aquí la lectura de hoy. Y voy a separar fácilmente, no voy a hablar exactamente de préstamos, ¿no?, a los pobres, aunque voy a tener que explicarlo, pero vamos a hablar de deudas, vamos a hablar también de esclavos o de trabajo, y vamos a hablar también de ofrendas y ofrendas de primogénitos, pero en definitiva quiero hablar de la bondad o la generosidad mostrada por Dios y cómo nosotros de forma práctica deberíamos responder a este Dios que es tan y tan generoso con nosotros. Y lo primero es, la primera manera de mostrar nuestra generosidad a Dios es dar a las personas necesitadas.
Vivimos en un contexto donde no hay tanta necesidad alrededor nuestro, aparentemente. Pero el Señor llama a su pueblo a ser generosos, dando a los que tenemos necesitados a nuestro alrededor. En el contexto que aquí había en el pueblo de Israel, ¿sabéis lo que sucedía? Que algunos no se administraban bien, como hoy, pero a veces uno no se quedaba en situación precaria económica por un problema de no administrarse bien. A veces venía una enfermedad sobre el papá de la familia, y si aquel que era la mano de obra de la familia sufría una enfermedad grave, ¿quién iba a sucederle? ¿Quién iba a recibir provecho de las tierras? Si a veces surgía una calamidad, como le pasa a las personas que viven en el campo, hay un gran desastre natural y todas tus tierras quedan hechas un trapo, ¿cómo vas a vivir? Lo que es increíble es que el Dios de justicia es totalmente generoso y todo esto ya lo contempla. ¿Cómo iría nuestro mundo si la generosidad de Dios, esta justicia de Dios, se viera en nuestras ciudades? El objetivo de Dios, fijaros, está en el versículo 4, dice que no hubiera ni un pobre ni un necesitado en Israel. Ese es el objetivo de Dios. Dios es justo, es ahí donde tenemos que empezar. Es tan justo que dice que ningún ser humano es justo. Pero dice que Dios, Él es en sí mismo una raya de lo que es recto y justo. No hay nadie fuera de Él que pueda decir lo que es automáticamente justo y recto. De hecho, en el mismo libro de Deuteronomio dice que Dios es justo y recto. Pero Dios se podía haber quedado en su rectitud y su justicia y en el cielo. ¿Y qué hizo? Fue a comunicar su justicia a los seres humanos que no somos justos. Y una de las formas que lo hizo desde el principio fue generar un plan de salvación donde la justicia de Dios es volcada en Jesucristo, para que tú puedas recibir a esa justicia que le pertenece a Dios y puedas te pueda declarar justo e inocente. Pero la Biblia no solo proclama una justicia de salvación que baja de lo alto, que Cristo la paga y que te la regalan. La Biblia expresa una justicia que es una justicia que tiene que responder como en obras o en actos de justicia. Me temo que la cultura evangélica, por eso no hablamos mucho de esto, como hemos tenido antecedentes católicos romanos, nos hemos basado en la justicia que salva, pero en la justicia por obras tenemos un déficit muy grande. Somos buenos corredores, pero nos falta la estabilidad que da ser coherentes, ser consistentes en obras de justicia. Y lo veo en mí mismo, lo veo en el pueblo de Dios. No somos iguales en contabilizar lo que Dios nos da que lo que nosotros debemos dar. Pero Dios dice que en su objetivo, en su justicia, todos tendríamos que mirar por vivir una vida equilibrada y justa en medio de nuestro pueblo. Dice aquí un detalle que era muy importante. El sistema de préstamos en aquella época iban de 1 a 6 años. Hoy hay préstamos de hasta 40 años, creo que están dando hipotecas. El sistema en el pueblo de Israel era hasta 6 años. Y venía un hermano necesitado a ti y te decía, tengo un problema, quizá porque ha habido un desastre en las tierras. ¿Me podrías dejar un dinero para mis necesidades básicas, para mí y mi familia? ¿Sabéis cómo funcionaba la devolución? Si era el tercer año, le iba a devolver 3 años. Tú tenías que prestar el dinero, era ley, sin esperar que te lo devolviera. O como mucho te podía devolver un tanto, esos 3 años que faltaban hasta el año de el perdón de deudas. El 7º año, cada 7 años, era un año de perdón de deudas. Entonces, imagínate que alguien te pedía dinero y faltaban 6 meses para el perdón de deudas. ¿Por qué debemos dar? Porque Dios es justo, Dios es recto. Y porque la bendición no se mide por lo que Él te da, al menos exclusivamente. La bendición se mide por lo que tú estás dispuesto a dar. Y yo me doy cuenta que en el tiempo, y eso hemos de enseñarlo también a los jovencillos, yo me doy cuenta en mí mismo,
Las personas más generosas en la iglesia y en el pueblo de Dios son los que más trabajan. Las personas que ven las necesidades de los demás normalmente son personas muy bendecidas. La bendición no es solo tener un coche, una casa, una familia, salud, todo eso es bendición de Dios. La bendición incluye la capacidad que Dios te ha dado de repartir todo lo que Él previamente te ha dado. Eso es lo que el Evangelio hace. Y esto es pensar en la estabilidad del cristiano, pensar en la frenada del vehículo y no solo contabilizar lo que corre el coche. Jóvenes, no tan jóvenes, cuando tú ganas dinero, si dices ser cristiano, te debes a Dios, debes ofrendar a Dios. No hacerlo es ser un ladrón. Suena fuerte, ¿no? Pero es lo que dice aquí. Porque dice que si el pobre te pide, o hay una necesidad, y tú la sabes, y no estás dispuesta a darle, ¿qué dice la palabra? Se te contabiliza como pecado. Entonces yo me pensaba que recibir era muy bonito, y decir, Dios me bendice, Dios me bendice, Dios me bendice, es muy agradecido, pero cuando el Señor me dice, si tú ves una necesidad y tú no prestas, tú estás pecando. Y el hermano necesitado puede clamar contra ti. Uno puede decir, bueno, esto es del Antiguo Testamento. Ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Separamos tanto la gracia de la ley, que todo es gracia, todo es correr. Pero cuando tú abrazas la gracia del Evangelio, necesariamente tienes que ser generoso. Porque si tú entiendes el Evangelio, te ha de volver generoso, porque tú tienes a tu abasto, tienes a tu disposición al Dios que es el dueño de todo. Entonces dice que recibirás bendición. ¿Cuándo recibes la bendición? Cuando eres bondadoso con las personas necesitadas. Hay una tensión aquí, porque si bien nos impulsa a ser generosos, luego nos dice cómo debemos dar. ¿Sabéis? Hay personas generosas. Yo conozco algunas personas generosas. Una de las cosas que más admiro de mi papá, no es una persona a lo mejor elocuente, que comparta palabra, pero mi padre me ha enseñado a ser generoso. Es más, no llego ni a la suela del zapato de lo generoso que es él. Porque a mi padre le han pedido dinero y él lo ha prestado. Y yo, que soy tan pensador para todo, para lo bueno y para lo malo, actúo así. ¿Realmente lo necesitará? ¿Me estará engañando? Pero el que da, y aquí también me han expresado personas directamente esto, yo doy porque tengo que dar. Y no es mi responsabilidad evaluar si me están engañando o no. Y sabéis, yo aquí tengo mucho que aprender. Porque ser generoso, dice aquí, involucra al corazón. Dice, da con tus manos libremente y juntamente con tus manos va al corazón o no va al corazón. Si no va al corazón, el corazón es endurecido. ¿Os acordáis? No hace mucho hemos leído, había uno con corazón endurecido y es el ejemplo de rebeldía total. Entonces, ser generoso involucra el corazón. No puedes estar maquinando, ¿lo necesitará? ¿No lo necesitará? Porque esto es también, o puede ser contabilizado como pecado. Cuando uno lee lo de los extranjeros, había dos tipos de extranjeros en Israel. Había los que aceptaban ser pueblo de Dios. Y había los que decían, yo me quiero aprovechar del pueblo de Dios, pero no quiero ser del pueblo de Dios. Los que pertenecían al pueblo de Dios entraban dentro de las normas de la ley. Los que no, que solo querían ser gorrones, por decirlo de manera, de las bendiciones del pueblo de Dios, estos estaban sujetos a no tener perdón, a no tener el año de remisión. Entonces, primer punto que podemos ver, hemos de ser generosos porque Dios es generoso, y juntamente con la generosidad que hemos de ver, hemos de discernir, involucra también el corazón, porque de no hacerlo estaríamos pecando, estaríamos robando a Dios, aparte de no ser generosos con nuestro hermano. Segundo punto, ser generoso se muestra también no solo dando cosas materiales, se muestra dándonos a nosotros mismos. Fijaros que en la segunda parte, del 12 al 18, habla de esclavos. Algunos llegaban a una situación tan crítica en su vida
que no le quedaba otro recurso que ellos mismos venderse como esclavos. Bueno, algo así como lo que hoy pasa en muchas empresas. Hay muchos de nosotros que se ha trabajado en empresas y hoy la esclavitud tiene una forma moderna, pero el trabajo es una forma de esclavitud. De hecho, cuando alguien se vendía, tenía que ofrecer servicios a uno que tenía más ingresos, cobraba solo la mitad. Cobraba la mitad. Pero también estaba sujeto a la ley de libertad de los 7 años. Al 7º año, libre. Y cuando quedaba libre, no se podía ir con una mano delante y otra detrás. Tenían que hacer lo mismo que ellos habían disfrutado cuando salieron de Egipto. Cuando sale de Egipto el pueblo de Dios, dice literalmente, no salieron con las manos vacías, salieron cargados de riqueza. La gente dice que les daba oro, les daba piedras preciosas. Con eso se construyeron aquel becerro de oro. De manera que cuando tú tienes a alguien que trabaja para ti, si tú eres creyente, o si eres un gerente, tienes que ser generoso, no aprovecharte de aquellos que son trabajadores tuyos o aquellos que están a tu cargo. Llevando también la analogía, no lo he dicho, pero creo que es necesario, porque no se habla mucho de esto en las iglesias, préstamos. ¿Hasta dónde debería asumir un préstamo un cristiano? Bueno, no hay una norma estricta, pero sirven algunos principios que hay aquí. El materialismo de hoy nos hace querer disfrutar cosas ahora que no podríamos tener en toda la vida. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que por indulgencia, por no pensar, por no discernir, se compra un ático, dúplex, ¿no?, con vistas a no sé qué, con ascensor, con parking para 3 coches, y se pide una hipoteca a 50 años. Empieza con un cuarto sin ascensor si tus ingresos no o pueden quedar comprometidos en poco tiempo a ti y a los de tu alrededor. Tarjetas de crédito. Uy, malditas tarjetas de crédito. Mira, yo he trabajado en financieras y en inmobiliarias, sé lo que es. A mí me regalaban las tarjetas de crédito. Hasta que un día me robaron la cartera. La ansiedad que te entra cuando tienes que llamar a no sé cuántas entidades bancarias para suprimir las tarjetas bancarias es algo para vivir la experiencia. Pero yo te digo, no dispongas de cosas que no puedas pagar. Confórmate con lo que puedas pagar ahora. Pedir préstamos para reformar la cocina, que la tienes de aquella manera, para irte de vacaciones, para comprarte el capricho que, cuidado. ¿Estarías dispuesto a dejar ese dinero a una persona? Fíjate el principio bíblico que podríamos aplicar. ¿Estarías dispuesto a dejar ese dinero que vas a pedir prestado a otro? Entonces cambia, el criterio. Soy un poco valiente porque sé que en las iglesias hoy somos esclavos de deudas por entrar dentro del materialismo del mundo. No eres más bendecido por tener más, eso es lo que pregona el mundo. Eres más bendecido si estás dispuesto a dar. Y eso a mí me toca. Yo soy más bendecido ahora que no gano nada comparado con lo que ganaba antes. Y os lo digo de corazón. Pero cuando enseñamos a nuestros hijos decimos, sácate un buen trabajo, sácate una buena carrera, estudia mucho para que tengas un buen trabajo, tengas esto, tengas lo otro, pues yo os digo que no es la mira que debemos tener. Conozco a bueno, aquí hay alguien que lo conoce directamente, pero hay alguien que me dijo una vez, prefiero ser el basurero más feliz de toda mi ciudad que ser una persona que gana mucho dinero, que tiene mucho prestigio o tiene mucho poder. Y me lo dijo un joven creyente. ¿Y sabéis esto? Me tocó el corazón. Porque esa es la bendición que Dios quiere de nosotros. ¿Estás dispuesto? Sigo con el tema de la esclavitud, porque estamos trabajadores. ¿Tienes que tratar a tus trabajadores bien? A lo mejor eres empresario, ves una necesidad. Pero me sorprendió mucho y me tocó los versículos del 15 al 18, que hablan si uno es trabajador o se ofrece como esclavo porque tiene problemas, pero llega el día donde lo van a liberar y dice, espera un momento, jefe, yo quiero ser
tu esclavo siempre. Quiero, por amor a ti, por amor a tu casa, servirte por siempre. ¿Sabéis? Dentro del pueblo de Dios, Dios llama a personas a ser esclavos de un Señor que merece ser amado y que merece también su casa ser amada como Él quiere. Cuando yo leía esto, pude entender a Pablo, o el versículo que citó la semana pasada Víctor, cuando dijo, todo lo tengo por basura, por amor de Cristo. Dentro del pueblo de Dios da vergüenza, y España en esto está mal enseñada. Y no penséis, es fácil visualizar, yo estoy dedicado a todo tiempo. No me miréis a mí, yo soy un caso singular. Quizá por eso puedo decir lo que estoy diciendo, o lo digo con este atrevimiento. La obra en España vive de las miserias del pueblo de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque fuimos muy buenos recibiendo misioneros que traían sus ingresos, traían obras pioneras de Inglaterra, sobre todo, donde eran abastecidos. Pero en España yo tengo compañeros que están en la obra, que no pueden decir que no a nada porque se sienten obligados a rendir y que no cobran la mitad, ni la mitad de un sueldo, como dice aquí. Pero ¿sabéis una cosa? No les importa, porque además te invitan a sus hogares, comparten lo que ellos tienen y lo hacen generosamente. El pueblo de Dios tiene que entender que en medio Dios llama a personas, no porque son mejores, a veces son peores, pero Dios los llama para que sean esclavos, como lo fue Pablo. Y lo mismo que aplicábamos para las personas necesitadas, tú tienes que discernir esto. ¿Cuántos compromisos tienes con el banco o contigo mismo? ¿Y cuántos compromisos tienes a lo mejor con un joven estudiante que va a ir al instituto bíblico? Yo cuando veo los institutos bíblicos me estiro de los pelos porque pienso, ¿de qué va a vivir alguien que quiera servir a Dios? Entonces hay papás obreros que le dicen a sus hijos, no te dediques a la obra. ¡Qué contradicción! Pero es la realidad en España. Hay personas que voluntariamente se dan generosamente ellos mismos. En las iglesias sucede algo muy singular, como en las empresas. El 80% produce el 20% y el 20% produce el 80%. ¿No habéis escuchado nunca este principio empresarial? También en las iglesias pasa. Tú tienes capacidades que Dios te ha dado. No es venir un domingo a cantarle a Dios. La vida cristiana involucra ser generoso con este Dios que te lo da todo e involucra darte a ti mismo. Y no solo dar un espacio que tú consideres o que tienes controlado, como el otro día teníamos una conversación. Estamos acostumbrados a controlar lo que yo puedo dar a Dios. A Dios debemos darle generosamente porque Él es el dueño de todo. Y necesitamos personas que entiendan esto, no por ley simplemente, sino por gracia. Tercer punto, y con eso voy acabando, habla de primogénitos, ofrendas de primogénitos. Y lo voy a decir muy sencillo, tienes que ser generoso dando de lo que tienes, tienes que ser generoso dándote a ti mismo, como el ejemplo de los esclavos, pero tienes que ser generoso porque es el modelo de Cristo. Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice? El cual siendo, dice en forma, no, siendo en esencialmente Dios, se hizo como nosotros, se hace hombre y se hace esclavo. Y en esa condición de esclavo, ¿qué hace? Muere en una cruz. Ese es el modelo del cristiano. Jesucristo nació en un lugar donde no estaba preparado ni por la seguridad social. Jesucristo nació como un niño humilde. Su papá seguramente murió jovencillo. Le enseñó un poco de lo que sería su negocio, pero no tenía casa propia. Y decía que el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Y aquel, además, fíjate, entra un poquito más. Vivió la máxima injusticia cuando él es
Recuérdalo, solo hay uno justo, y ese justo vino a este mundo para vivir entre nosotros. Y vive todas las injusticias que no debía haber vivido. Porque ese Dios que es injusto, que es justo, vive entre nosotros y solo mira cómo le condenaron. Injusticia, detrás de lo traiciona un discípulo, lo entrega a unos que empiezan a blasfemar, a escupirle, a maltratarle. Y no solo eso, él no podía ni abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero. ¿Veis el primogénito? Los primogénitos que tenía que entregar un israelita eran lo mejor de su vida y apuntan a Cristo mismo. Yo no sé qué es lo mejor de tu vida. En la Biblia hay varios ejemplos. Hay una mujer que dio un perfume que costaba como 30.000 euros. Hay otro hombre que sacrificó un becerro que quizá eran 30.000 euros más para hacerle una fiesta a aquel hijo que estaba perdido. Piensa un momento, ¿qué sería lo que te costaría más despojarte de lo que tú tienes? ¿Estarías dispuesto a darlo? Esa es la generosidad que ha mostrado Dios. Él no es el primogénito, es el unigénito Hijo de Dios. Y aquel versículo que sabemos de memoria, Juan 3,16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha estado dispuesto a dar al unigénito, al único Dios, al único justo, por amor a nosotros. Entonces un israelita, cuando tenía aquel corderito, que era el mejor de su rebaño, dice que no podía tener ni tacha alguna, ni defecto alguno. Dice, si tenía algún defectillo, disfrútalo, cómetelo. Pero si es aquel que tú dices, bueno, esto es lo que me va a dar de comer los próximos 20 años, porque va a dar buenos frutos, ese es el que tenías que dar a Dios. Y ese apunta a Cristo. El primogénito, la ofrenda del primogénito, simplemente apunta a Cristo. Además dice, lo que no podían hacer era comer su sangre. Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a dar incluso su sangre. Para motivar, uno de los problemas de por qué no somos generosos también los creyentes es porque entendemos poco el Evangelio, por eso nos avergonzamos bastante. Porque el Evangelio involucra no solo creer una justicia salvadora, sino es responder en actos de justicia, porque eso es bendición. Tú eres bendecido en la medida no solo que recibes, sino que estás capacitado para dar. Y nosotros tenemos una capacidad infinita de dar, porque el Dios que nos abastece es el Dios del universo. Yo este año puedo dar gracias a Dios, y lo he visto en mi hogar, como cuando hemos dado, Dios nos ha devuelto más. Es hasta gracioso cómo lo hace. Os voy a decir una de las formas más graciosas de este año. Alguien de la familia hizo una foto a un pedazo de alcachofa que habíamos fotografiado y que nos habían regalado. Se presentó en el concurso de fotografía del colegio. ¿Sabéis quién se llevó el premio económico de la foto de la alcachofa? Hay que hacer reír. ¿Sabéis el problema que tenemos? Si tú buscas bendiciones, sigue buscando, pero buscas mal. Pero si tú reconoces al Dios de las bendiciones, Dios es increíble, es gracioso. Y te reporta a veces, no tanto a veces en economía, te reporta detalles que simplemente tienes que sonreír. Porque dice, Señor, si esto no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer de esta manera tan chistosa, ¿no?, tan práctica y tan elocuente? Pero ese es nuestro Dios. Quiero acabar con un versículo que a mí siempre me motiva cuando hablo de generosidad, y yo soy el primero que estoy en la escuela de generosidad. No penséis que aquí el que habla está aprendido, lo sabe todo, no es verdad. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Repítetelo. La conozco poco.
porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, te incluye a ti y a mí, se hizo pobre. ¿Se hizo pobre, sí o no? Jesús en nuestra iglesia sería la persona más necesitada, pero era el más rico. ¿Sabéis el refrán que dice, era tan pobre que solo tenía dinero? Pero a veces la iglesia motivamos simplemente que nos tenemos que ganar la vida. Y hay por ahí iglesias que dicen que ser un buen cristiano se tiene que ver en prosperidad. Pues esto es contrabíblico, porque el modelo que es Cristo no nos enseña esto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo no rico, inmensamente rico, el dueño de todo. Todo le pertenece. Si yo me levanto por la mañana es porque Él quiere. Si yo puedo ofrendar una sencilla ofrenda es porque Él quiere. Si yo puedo trabajar ahí donde estoy es porque Él quiere. Es el dueño absolutamente de todo. Ves haciendo planes. Tus mejores planes son miseria al lado del Dios de los planes, del dueño de todo. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, mediante su pobreza, fuéramos enriquecidos. ¿Sabéis por qué no ofrendamos bien? Razones sociales, el materialismo y el individualismo que hay hoy en día nos llevan a que tú vales, tanto tienes. Y la Biblia te dice, tanto das, tanto vales. Y ahí, lo segundo que dice la Biblia, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién te relacionas tú? El Rey de todo se ha hecho pobre para relacionarse con todos. ¿Quién es tu círculo de amigos? ¿Con quién hablas? ¿A quién invitas a tu casa? El Señor mismo habló de una parábola. Invita a todos los que tienen necesidad a tu casa. Es fácil invitar a tu amigo, pero ¿invitarías a un hermano de tu iglesia que tiene necesidad a tu casa? Eso es generosidad práctica. Y por último, si el modelo es Cristo, ¿estás dispuesto a dar aquello que más amas? ¿Lo darías por amor a Dios? Ese es nuestro Dios. Y mediante ese ejemplo de humildad y de pobreza, todos hemos sido enriquecidos. Bienvenidos al Evangelio práctico. Lutero tenía problemas en entender el libro de Santiago. Y el libro de Santiago dice que la justicia que salva se tiene que ver. Y se ven ejemplos prácticos de generosidad. Nuestro Dios es rico, se hizo pobre, es el más generoso de todos y es el dueño de todos. Que el Señor bendiga su palabra y que por medio de esta reflexión, que sé que no son muy habituales, porque nos tocan a todos, el Señor lo bendiga en nuestros corazones, nos haga discernir qué es lo que hacemos con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestras capacidades, con aquel don que tienes, que solo tienes tú y que no estás aportando a la iglesia, y que hay alguien que te tiene que sustituir malamente, pero lo hace porque quizá es un trabajo que hay que hacer. Que el Señor bendiga su palabra, nos bendiga a todos y podamos reflexionar de la generosidad de Dios de manera práctica en nuestras vidas. Si os parece, nos despedimos en oración.